Según la Unidad de Antisecuestros y Extorsión UNACE, en lo que va del 2024 existe un incremento en los secuestros y extorsiones que superan los 1.500 casos, sin considerar los que por temor a represalias no se denuncian. Pero este tipo de hechos delictivos no son nada nuevo en Ecuador. En una entrevista en RTP Tropicana, el ingeniero Víctor Huerta Joubín dio a conocer su testimonio como víctima de secuestro hace más de 4 años por la conocida banda de los choneros que dio la orden de prisión. Hace unos 4 años y medio que lamentablemente fui sujeto a un intento de extorsión o vacuna, como se le llama hoy en día. Y fui secuestrada, como fue denunciado, y está en los medios de comunicación, por una banda, no tengo problema en decirlo, los choneros, que es en la cárcel de máxima seguridad en Cotopaxi, manejaba mi secuestro 6 días. Tenía un seguro americano antisecuestro, entonces se procedió después de 6 días a estar secuestrado, que me cogen en Guayaquil, me tenían en Naranjal, provincia del Guayas, 6 días encapuchado. Entonces aprendí realmente lo que es el dolor, pero lo que yo vivo hoy en día, muchísima gente lo vive, ya sea por $100, $1.000, $1.000.000. Entonces pasé de ser empresario, ingeniero comercial, a ser obviamente un activista por la no violencia. Una dolorosa experiencia que cambió su vida y lo motivó a convertirse en un activista, siendo actualmente el director de la Fundación No Violencia, que opera en Ecuador desde 2020, una organización de la sociedad civil, miembro de Non-Violence Project Foundation, con sede en Ginebra, Suiza desde 1993. Su misión es inspirar, motivar e involucrar a los jóvenes para que aprendan a resolver conflictos de manera pacífica. Hacemos talleres, intervenciones, conversatorio en la Universidad de Coteca, aquí en San Borondón, a 300 personas durante 1 hora y media. Y tratamos de ayudar, obviamente, como dije, conferencias, talleres, intervenciones, programas, becas. Como fundación o como sociedad civil ponemos un granito de arena, ¿ya? Esto no es un proyecto a días, a meses, años. El tejido social recomponerlo nos puede tomar décadas. Por ejemplo, podemos ir a Sosovivienda 2, aquí cerquita donde estamos, y podemos ver decenas de miles de niños de 12, 13, 14 años que lamentablemente la mayoría no estudian, no trabajan y lamentablemente consumen drogas como el H. Ya son padres de familia, teniendo 12 o 13 años de edad, y lamentablemente son presas de las bandas. Y también hay casos anecdóticos como ver profesores municipales que vienen y se quejan, que obviamente son vacunados por los padres de estos niños. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, por más delincuente que sea una persona, lo normal es que quiera que su hijo estudie, trabaje, tenga un hobby, se vaya tal vez a vivir a otro cantón, a otro país, a otro continente. Pero no puede ser posible que haya padres de 12, 13, 14 años que lamentablemente son delincuentes, algunos serán sicarios próximamente, y quieran que su hijo rápidamente cumpla 12 años para que deje de estudiar en las escuelas y se convierta en un delincuente. Una modalidad que está tan arraigada en nuestro país por el auge de los grupos terroristas y muy contrario de lo que muchos piensan, el problema no se solucionará en unos cuantos meses. Entonces, una cosa es bajar la criminalidad que hay en el país, que no es fácil, porque ya tenemos obviamente los señores policías, los señores militares más que nada en las cárceles y en las calles. Otra cosa es recomponer el tejido social. Es duro, es lamentable, hay varios componentes que se han ido dando, ¿no? Obviamente hay una crisis económica, una crisis social, una crisis delincuencial, obviamente. Jamás nos hubiéramos imaginado que de 3 años o 4 años para acá el país se iba a poner como se puso. La cosa realmente es dura, pero no nos queda más que luchar, batallar, seguir adelante, ¿no? Una guerra contra las mafias que, a pesar de las alianzas con la comunidad internacional, aún no tiene sus frutos. Estados Unidos, Israel y ciertos países amigos hace 6, 7, 8 meses prometieron o acordaron apoyar esta guerra declarada por el señor presidente al narcotráfico o al narcoterrorismo. Y creo que es información pública que no tenemos ni siquiera $20 millones que hayan realmente dado en efectivo o en logística al actual gobierno. Entonces hay guerras como en Israel, con la franja de Gaza, Palestina, también hay guerras de Ucrania con Rusia, donde Estados Unidos y Europa han apoyado con miles de millones de dólares. Entonces, aquí no se trata de ser de gobierno de derecha, de izquierda, de centro que se apoya. Aquí se trata que somos 17 millones de ecuatorianos que queremos y merecemos vivir en paz. Entonces, pedimos cierta ayuda, obviamente, a los Estados Unidos, Israel, que nos ayuden. Huerta
también tiene sus reparos sobre el accionar del gobierno en la lucha contra el narcoterrorismo. Una de las cosas ocultas que no sabemos, por lo menos creo, es el Plan Fénix, ¿ya? Entonces, obviamente, hay voluntad política, pero esta voluntad política existió a raíz de la fuga del famoso Fito, ¿no? Entonces, un gobierno nuevo, una estructura nueva, improvisada. Entonces de pronto tienes al mes de estar posesionado, tienes una fuga de Fito y un supuesto Colón Pico, ¿no? Que nadie lo conocía, pero se hizo famosísimo. Entonces realmente al andar, al corre-corre, toma decisiones. Entonces las decisiones los primeros 2 meses fueron acertadas, bajamos la criminalidad, se cogió control de las cárceles, obviamente también los militares. Pero la realidad hoy en día que el crimen está prácticamente igualito y los secuestros, las extorsiones han subido, ¿no? Entonces tenemos una guerra que la estamos perdiendo. Entonces, dicen si la solución siempre pensábamos que eran los militares, ahora no es suficiente, ¿no? Además, hace énfasis en la labor de los defensores de los derechos humanos, que en la mayoría de los casos hacen prevalecer los derechos de los presos sobre los ciudadanos. Al señor Navarrete no lo conozco muy bien de su trabajo, tiene una gran trayectoria, pero él está del lado de defender los derechos humanos. Yo también defiendo los derechos humanos, todos defendemos los derechos humanos, pero aquí primero está la vida de los inocentes, la vida de la gente que trabaja, que paga impuestos. Después está la vida de los señores PPL. Entonces yo en eso difiero un poco las actividades, la CIDH, del señor Navarrete, a quien respeto, pero obviamente para mí primero está la vida del ser humano inocente que trabaja. Por lo que viví hace 4 años, tengo una relación directa, una buena amistad con inteligencia policial que se llama Asuntos Informáticos, con la INAPEN, la INACET. Entonces manejamos data dura. Ojo, no soy empleado público, no tengo contacto con el Estado y también si alguien quiere saber, jamás he tenido un juicio civil, penal, laboral o tributario, si no, no estaría aquí. Entonces, sabemos los 200 y pico de puntos rojos que hay en Ecuador, ¿no? Sabemos toda la información, sabemos realmente dónde están las bandas. Sabemos dónde están los choneros, los tiguerones, ahora los lobos que tienen más poder que los mismos choneros, con todo lo que ha pasado. Entonces, lamentablemente pasan ciertas cosas, como que hoy en día los militares tienen miedo. Porque obviamente si van y disparan a una persona, por más criminal que es, efectivamente derechos humanos puede caer tarde o temprano. Entonces hay toda una psicosis de los señores policías y ahora más que nada los militares de que si toman acción o no toman acción. La Fundación Non Violencia Sin Fines de Lucro no cuenta con el apoyo gubernamental y recalca que tampoco tiene alianza con partidos políticos. Nosotros como fundación no hemos buscado, no tenemos ayuda de ningún municipio, prefectura ni ninguna entidad estatal. No han buscado. Entre que hemos buscado y no hemos tenido ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, como fundación, somos sociedad civil que nos financiamos 100% por nuestro bolsillo. Aquí no hay una marca comercial, no hay un partido político. Lo que sí tenemos, en mi caso, y las oficinas centrales están en Quito, están en el centro histórico. Ojo, no soy empleado público, no tengo contacto con el Estado y también si alguien quiere saber, jamás he tenido un juicio civil, penal, laboral o tributario, si no, no estaría aquí. Entonces, sabemos los 200 y pico de puntos rojos que hay en Ecuador, ¿no? Sabemos toda la información, sabemos realmente dónde están las bandas, sabemos dónde están los choneros, los tiguerones, ahora los lobos que tienen más poder que los mismos choneros, con todo lo que ha pasado. Entonces, lamentablemente pasan ciertas cosas, como que hoy en día los militares tienen miedo. Porque obviamente si van y disparan a una persona, por más criminal que es, efectivamente derechos humanos puede caer tarde o temprano. Entonces hay toda una psicosis de los señores policías y ahora más que nada los militares de que si toman acción o no toman acción. Entonces también hay una psicosis del militar que pide ayuda a la sociedad civil que los blinde, ¿no? Porque entonces podríamos aquí echarnos horas de horas realmente lidiando con el tema, ¿no? La violencia nace obviamente de Mahatma Gandhi, ¿no? Esta fundación que represento, que está físicamente en Ginebra, Suiza, y promueve la no violencia. Pero ojo, el logo está físicamente en las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Entonces está un lugar bonito, pacífico, en la entrada, una escultura de bronce a raíz de la muerte de John Lennon, ¿no? Lennon muere en el 80, en el 84 se crea el logo y en el 88 está físicamente en las Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque la ONU promueve la no violencia, pero tiene cascos azules y también apoyan o están a favor de ciertas guerras que se dan en el mundo, ¿no? Entonces, a veces no violencia puede significar que no haya ningún tipo de acción en contra, en este caso, de delincuentes. Pero acá somos no violencia, como dije antes, a favor de la persona inocente, a favor de la víctima, pero obviamente que los señores policías, militares y el gobierno, sea quien sea, tomen acciones, porque realmente estamos desesperados como sociedad civil y queremos acciones ya.
Soy Mariuxi Buenaño y esto es Infograma.